haciendo. Y bien, hoy, hoy voy a hablar poco. Hoy voy a hablar poco. Así que, vamos a aprovechar el tiempo. Vaya al libro de Juan, capítulo 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y pues vamos a dar lectura los 8 primeros versículos de ese capítulo. Y como acabo de decir que voy a hablar poco, no vaya a pensar que son 10 minutos nada más que voy a hablar más de 10 minutos, no se preocupe. Para que no se vaya a emocionar tanto, ¿no? No, pero sí voy a ser breve, es sencillo lo que vamos a conversar y a la vez es básico, es base para que usted pueda comprender muchas otras cosas en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: en el nombre de el Santo Hijo de Dios. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Voy a dar lectura una vez más, porque quizás haya alguien que nunca antes había leído esta porción y quiero que quede grabada en la mente para todo lo que voy a comentarle en esta mañana. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, quizás hoy sea un poco más fácil para entender a aquellos que eh, tienen conocimiento del campo, que alguna vez han plantado un árbol, han plantado una cualquier mata, como si han visto crecer una planta, porque quizás no haya visto una vid como tal, una mata de uva. La vid es una mata de uva, pero parte del proceso que relata acá lo puede usted ver en cualquier árbol. Si ha visto una mata de mamón, usted ve que cada vez que va a dar fruto, lo primero que hace es perder todas las hojas que da, pero las ramitas, y después empieza a brotar unas ramitas verdes, bien verdecitas. Esos son los renuevos, los renuevos.
Y allí en esas ramitas verdecitas van a salir hojas nuevas y allí en esas hojas nuevas, en esas ramas nuevas es donde brotan los frutos. ¿Ok? O si vio alguna vez una mata de mango, hace lo mismo. Cuando va a producir fruto, echa ramas nuevas. En este caso no son tan verdecitas porque la hoja tierna del mango no es tan verde, pero echa una rama nueva, echa hojas nuevas y allí en ese lugar es donde salen las flores y echan los frutos. Bueno, este, y le hablé de estas dos matas porque es muy frecuente en las ciudades conseguir estas matas también, la mata de mango, así que quizás le ha tenido la oportunidad de ver este proceso y nos va a ayudar en esta mañana. Y bueno, esta porción que acabamos de leer, a pesar de que no dice en esa porción que es una parábola, muchos se refieren a esta porción como una parábola, pero la realidad es que allí no dice que sea una parábola. ¿Ok? No dice que sea una parábola. El Señor Jesucristo utilizó esta ilustración eh, para enseñarnos cosas espirituales que necesitamos comprender. Y sin decirnos que es una parábola, vuelvo, insisto, porque cuando usted lee una parábola dice, y les contó una parábola, y les dijo esta parábola, y estaban reunidos y les dijo una parábola. En este caso, no existe esa introducción, sino que nos da una ilustración para que comprendamos algo espiritual. Y pues allí en esa porción que leímos están contenidas unas grandes verdades. Hay cosas maravillosas que nosotros debemos entender, que debemos comprender y que nos van a ayudar a, nos van a facilitar la comprensión de muchas otras porciones que están en la Biblia. Cuando usted logra conocer, comprender bien quién es Dios, cuál es su función, cuál es el trabajo que realiza Dios y quién es el Señor Jesucristo, y cuál es el trabajo que realiza el Señor Jesucristo, entonces usted va a ver que muchas porciones en la Biblia que hasta ahora son confusas, pues usted va a lograr comprenderla porque entiende la función que tiene cada uno de ellos. Y una de los problemas que se presentan dentro de las iglesias cristianas es que eh, algunos no han comprendido el lugar y la función que ejerce cada uno de estos dos personajes que le acabo de hablar, de Dios y de su Hijo Jesucristo. Incluso no comprenden el lugar que nosotros como hijos de Dios debemos cumplir, debemos tener, el trabajo que nosotros debemos hacer. Y se han desarrollado en el mundo una cantidad de doctrinas por el problema del ser humano de cambiar la posición y de darle una función diferente a la que es la realidad. En esta porción que leímos, allí vamos a hablar de tres elementos. Vamos a hablar del Padre, vamos a hablar del Hijo y vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar del Padre, vamos a hablar del Hijo y vamos a hablar de nosotros. Y antes que destalle estos tres elementos, quiero hacer una observación de que yo no estoy hablando allí del Espíritu Santo, por si acaso, ¿no? Porque como voy a hablar del Padre, del Hijo, y la gente está acostumbrada a Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces, y no estoy hablando de Espíritu Santo, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino que voy a hablar de nosotros. No con esto estoy diciendo tampoco que nosotros somos el Espíritu Santo. Cuidado con malinterpretar las cosas, ¿ok? Este, este tercer elemento, o este elemento, o este cuarto elemento, el Espíritu Santo, que también es muy usado en las enseñanzas doctrinales dentro de las iglesias, es causante también de distorsión de la realidad, porque
le asignan un papel, le asignan una función, una condición que no tiene, ¿ve? Unos lo han tomado como una persona, cuando el Espíritu Santo no es una persona, y más aún una persona que conforma a Dios, y eso no es verdad. La Biblia dice bien claro que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es inherente a Dios, que le pertenece a Dios, que el Espíritu Santo es propio de Dios, por lo tanto no es una persona independiente de Dios. Es más, ni siquiera es una persona. Por eso, no lo va a ver usted allí ilustrado en la parábola, perdón, en la porción. Tanto es la costumbre de decirle parábola a esta porción que, pero en realidad no dice que sea una parábola allí. Pero en la porción pues no aparece relatado el Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces a detallar esta porción que leímos y vamos a ver los elementos de menor, perdón, de mayor a menor. A pesar de que el mayor no aparece de primero, yo voy a empezar por el primero, poniendo de primero al mayor. ¿Ok? Voy a poner de primero al mayor de los tres elementos que aparecen en esta porción, y es el Padre, el Padre. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Padre mayor es que yo. Así que vamos a empezar por el mayor de los tres elementos. Y el Padre en esta porción hace referencia al único Dios verdadero, al único Dios verdadero, como allí lo enseña la Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. San Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De manera que en la porción que leímos, el único Dios verdadero va a representar en la porción, en la ilustración, representa a el Padre, el Padre. Nosotros tenemos bien claro que solamente hay un Dios verdadero, y este Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó a llamarle Padre, y eso hacemos. Hemos constituido a Dios nuestro Padre. El versículo 1 de San Juan 15, San Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el labrador. Bueno, quizás para algunos la palabra labrador sea un poco extraña, y la han escuchado en alguna otra función, pero no para alguien que se encarga de hacer las labores de la agricultura. El labrador, el que siembra, el que se encarga de cuidar, de mantener, de limpiar un sembradío, pues una plantación, es el labrador, es el labrador. Dice, mi padre es el labrador, ¿ok? El encargado de hacer las labores culturales en un cultivo. Apareció otra palabra que puede parecerle extraña, las labores culturales en un cultivo. Así se le llama a todas esas actividades de mantenimiento, de cuidado de un cultivo, que van desde que se siembra una planta hasta que se cosecha. Ellos tienen que estar pendientes de estas tareas, el labrador, como son deshiervar, abonar, podar, y estar pendiente que si le cayó plaga hay que fumigar, que si le cayó algún pulgón, algún animalito que se esté comiendo las hojas del cultivo, pues el labrador se encarga de hacer las actividades culturales. Y este trabajo
no es un trabajo que se nos haya asignado a ninguno de nosotros, aun cuando nosotros ejerzamos, ejerzamos el liderazgo, nuestra función no es la del labrador. Por lo tanto, debemos dejar que Dios se encargue de hacer el trabajo, que este trabajo ni siquiera se lo asignó al Señor Jesucristo. Ese es un trabajo de Él, propio de Él. Él trabaja como labrador. El segundo elemento que vemos allí en la porción, en la ilustración, es la vid. La vid. La vid es una planta, es es un tipo de planta que es donde se obtienen las uvas. ¿Ok? Nosotros decimos en una mata de uva, pero en realidad su nombre es la vid, ¿no? Este, los latinos estamos acostumbrados a llamar mata a todo lo que tenga hojas verdes, ¿no? Entonces, es una mata de mango, es una mata de café. En realidad, la mata de café se llama cafeto, ¿no? O es un cafeto, pero nosotros decimos una mata de café. Entonces, una mata de uva, ¿no? Se llama vid, una vid, B-I-D. Entonces, nos acostumbramos a decirle mata a todo lo que tiene hoja y por eso no le conocemos el nombre específico a cada una de las plantas. Esta mata, esta vid, no puede sostener, hacerse mantenimiento ella sola, ¿ok? Sino que es el elemento donde va a hacer el trabajo el labrador. Y es una planta que tiene sus características muy particulares. Por supuesto que en los lugares calurosos es muy poco lo que puede encontrarse. Se encuentra pues en lugares de terreno un poco árido y en temporada de invierno esta planta pierde todas sus hojas, en palito, queda en palitos, queda totalmente descubierta y el labrador tiene que estar pendiente y cortarle las ramas que están muertas para que entonces cuando venga otra vez a retoñar, esta planta esté lista para dar su fruto. Y hay algo muy curioso que en los climas que no se ve el invierno como se ve hacia los lados del norte, bien al norte y bien al sur, este, para que prácticamente engañar a esta planta, agarran y le arrancan las hojas, ¿no? La pelan completo para que ella crea que llegó el invierno y entonces se prepare para poder producir retoños o renuevos nuevos. Y entonces la vid es el elemento sobre el cual va a trabajar el labrador. Esta vid no se puede atender a sí misma, necesita alguien que le haga el mantenimiento para que ella pueda brotar los pámpanos o para que de ella puedan salir los pámpanos. De manera que usted va a ver una diferencia entre lo que es el elemento llamado vid y el elemento llamado labrador. Totalmente diferentes, ¿ok? El Señor Jesucristo en esta ilustración nos muestra que Él es la vid. Él es la vid. Empieza así el versículo. Yo soy la vid, hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid. Entonces, el elemento que representa la planta es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es el labrador. Quiero que esto quede bien claro porque nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Hasta el sol de hoy hay gente pidiéndole y buscando al Señor Jesucristo como si el Señor Jesucristo fuese el labrador. Y el Señor Jesucristo no es el labrador. El Señor Jesucristo es la vid. La vid es de naturaleza diferente a la del labrador. Su naturaleza es diferente.
el Señor Jesucristo fue puesto por Dios para que en Él, en Jesucristo, nosotros, que vamos a ver ahorita que somos el tercer elemento allí en la ilustración, nosotros seamos los pámpanos, para que de la vid broten ramas nuevas, y estas ramas nuevas que le comparaba ahorita con la mata de mamón y la mata de mango, estas ramas nuevas, al igual que en el mango, al igual que en el mamón, salen ramas nuevas, retoños nuevos en la mata de la vid, en la mata de uva, y estos retoños nuevos son los que se llaman pámpanos. En la vid se llaman pámpanos. ¿Ok? Y en esos pámpanos, en esos retoños nuevos, es donde va a salir la flor y va a salir el racimo de uva en la vid. Entonces, este tercer elemento de la parábola somos cada uno de nosotros. Nosotros somos los pámpanos. La función de la vid es que del tronco de la vid salgan pámpanos, y esta vid se va a encargar de nutrir a cada uno de esos pámpanos que salieron de su tronco, le transporta la savia, le lleva el alimento por medio dentro de la rama para que podamos nosotros cumplir nuestras funciones. ¿Cuál es la función nuestra? Bueno, la función de nosotros es producir fruto, como lo vamos a ver ahora. El pámpano entonces es una parte de la vid, las ramas verdes que nacen cada año en la vid, y es el lugar donde se van a desarrollar ese fruto que tanto gusta como es la uva. ¿Eh? Y hay algo que quiero llamarle la atención. Ahorita le dije que la vid y el labrador son de naturaleza diferente. ¿Sí? La vid y el labrador son de naturaleza diferente, pero el pámpano y la vid son de la misma naturaleza. El pámpano y la vid son de la misma naturaleza, forman parte de la misma planta. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:4, el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire, si usted ha tenido la oportunidad de sembrar plantas alguna vez y se le ocurre a usted, voy a poner a prender esta matica, sí me gusta, especialmente a las mujeres les gusta mucho las plantas, y ven una mata, ay, me gusta esa, yo quiero tenerla en mi casa, y entonces, ¿qué rama agarra? La que está verdecita, tiernita, esa llegó, la tronchó para ponerla a prender. No, busca una que tenga como mínimo casi 1 centímetro de ancho. Busca la manera que ya tenga maderita fuertecita para que allí pueda prender, puedan salir raíces. Pero ¿qué pasa con el pámpano? Que el pámpano recién salido es tierno, y ese usted lo arrancó y al ratico ya está todo marchito y ya no sirvió para más nada. Entonces, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De manera que si usted es tronchado, es arrancado de la vid, usted nunca va a poder dar fruto. Nunca va a poder dar fruto porque usted es un pámpano. Esta condición de pámpano, en el caso de la vid, solamente dura 1 año. Después del año, esa rama ya no se llama pámpano. Entonces, esa rama tierna
en el año tiene la oportunidad de dar fruto. Esperemos pues que cada uno de nosotros podamos dar fruto para vida, este, y para poder dar fruto, dice la Biblia que debemos permanecer pegados, unidos a la vid para que podamos vivir y para poder llevar fruto. El propósito de la vid, le dije hace ratito, era que produzca pámpano. Es que cada uno de nosotros podamos brotar de la vid, producir pámpano. Ese es el propósito de la vid. Y el propósito de cada uno de nosotros es que produzcamos frutos. Ese es el propósito de cada uno como pámpano. La vid no va a echar un pámpano nuevo si no va a producir fruto. Y cuando esta rama nueva está creciendo, entonces aparece el labrador y va a hacerle las actividades culturales. Le hace las actividades culturales allí a la planta, para que este pámpano esté listo para dar fruto. Y hago la observación. Cuando digo actividades culturales, no es que le va y le hace un teatro, o le pone un grupo de danza, o le hace un grupo folclórico, cualquier otra actividad cultural o recreativa que se ha puesto muy de moda dentro de la iglesia, permítame la cuña, ¿no? Esto se ha puesto muy de moda en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el propósito? Es para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. No, mi hermano, con ninguna de esas actividades el joven va a producir fruto. El joven necesita estar unido a la vid para que pueda producir fruto. Ni es el teatro, ni es la danza, ni es el baile, ni es la música, ni es nada de eso va a ayudar al joven a producir fruto. El labrador irá haciendo las actividades propias de su trabajo, las actividades de limpieza, las actividades de poda para que esa rama esté lista para producir. Muchas veces estas actividades que hace el labrador pues no son placenteras, pero son estrictamente necesarias. Para que podamos llevar fruto, el labrador tiene que limpiar, quitarle las hojas que estén ya marchitas, las que ya no sirven, quitarle la maleza alrededor de la planta, quitarle, si hay una enredadera que se le ha montado, pues quitarle esa enredadera que lo está ahogando, y si aún ve, después de que hizo todo esto, ve que esa rama no va a dar fruto, ¿qué cree usted que hace el labrador? La Biblia dice que el labrador se encarga de quitarlo, de quitar ese pámpano, de separarlo de la vid. Juan capítulo 15, versículo 2. San Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano. ¿Quién es el pámpano? El pámpano es usted y yo. Todo pámpano, ¿quién es el pámpano? El pámpano es usted y yo. Y escuche, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De manera que usted va a ver que la función del labrador es incluso podar, porque quitar es, el pámpano es parte de la poda. Lo que no dio fruto lo arrancó, lo quitó. El que no quiere servir, lo puso para un lado y ya. Pero a veces no entendemos, y permítame por favor, a veces no entendemos por qué algunas personas son cortadas de la iglesia. Eso no lo entendemos. Hermano, es que parecían cristianos y cómo predicaba de bonito, mire. Uy, sí, eso tenía mucho
fogor, mucho fuego, mucho, predicaba de bonito y ya no está en la iglesia. Bueno, parecían cristianos, eran pámpanos, pero no estaban llevando el fruto que se espera que deba dar. En el libro de Isaías hay una porción que habla de una vid que plantó el Señor y dice, esperaba que diera uvas dulces. Y dice, y dieron uvas silvestres, ácidas. De manera que pueden parecer, pueden aparentar, pero su fruto no es el que está esperando el Señor, que cada uno de nosotros. Y entonces Dios, que es el labrador, se encarga de cortarlos de la vid y el fin de estas personas es el ser quemado. El fin es el ser quemado. Pero ¿cuál es el problema entonces? Bueno, para estas personas ya no hay oportunidad de salvación. El pámpano que es cortado por Dios se seca y ya sirve para una sola cosa. Sirve para una sola cosa. Juan capítulo 15, versículo 6. Ahí está la respuesta. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Ahora, pregúntese por favor, ¿por qué hay personas que se empeñan en mantener un pámpano seco, un pámpano que no dio fruto y que el labrador lo quitó, pero ellos se empeñan en querer tenerlo dentro de la iglesia? Ya está seco, ya no da fruto, ya fue cortado. ¿Por qué nos empeñamos en querer conservarlo en el cuerpo de Cristo si ya Dios lo cortó? ¿Por qué insiste usted en no querer ver que no da fruto? Gente que pasa años en la iglesia y no da fruto. No quieren cambiar. Ellos quieren seguir haciendo las cosas del mundo. Nunca son transformados, nunca son cambiados. No dan fruto. Están próximos a ser cortados para ser echados al fuego donde van a arder. Ahora, usted que se empeña en querer conservarlo, pues usted tiene un problema. ¿Qué está pasando con usted? Debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios y aprender a aceptar lo que Dios hace. Si Dios, que es el labrador, lo cortó, yo debo aceptar lo que Dios ha hecho. Si Dios lo cortó, debo aprender a aceptar lo que Dios ha hecho. Y cuídese de que usted no sea también cortado. Cuídese. Dios envió mensaje, envió palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de esa palabra que Dios envió a través del Señor Jesucristo es que nosotros fuésemos limpiados. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, de manera que esta palabra que Dios envió por boca del Señor Jesucristo produce en nosotros una limpieza. No podemos seguir con la misma suciedad que traíamos del mundo. No podemos seguir viviendo de la misma manera como vivíamos en el mundo, porque hemos sido limpiados. Hemos sido limpiados. Esta limpieza debe ser completa. Si no quedamos limpios, entonces vamos a tener problemas para dar fruto. Y si no damos fruto, entonces seremos cortados. Y es interesante que usted en esta mañana se pueda preguntar si usted está dando fruto. ¿Ya empezó, más que sea echar flores, ya empezó a dar fruto? ¿O todavía usted se está resistiendo a la limpieza? No, es que esto no es pecado, esto no es malo.
yo veo que la gente en otra iglesia lo hace y eso no es malo. Y yo sigo haciéndolo. Claro, siga así, sucio. Y entonces verá que usted nunca va a poder producir el fruto que Dios está esperando de usted. Llegará el día donde usted va a ser arrancado para que arda en el fuego. Recuerde que el propósito del pámpano es que dé fruto. Y cuando lleva fruto, y dice la Biblia que no poco, sino que mucho fruto, lo que va a suceder es que este fruto va a redundar para la gloria de Dios. Eso está en el capítulo 15, versículo 8. También lo leímos. En esto es glorificado mi Padre. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, no es simplemente que la vida era buena, no se trata de alabar solo a la vid, sino que el labrador es glorificado. ¿Ve? Usted está dando fruto y queremos darle la gloria al Señor Jesucristo, porque usted está dando fruto. Pero resulta que dice que es mi Padre el que es glorificado. Es el labrador el que se lleva. Mire, si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de sembrar, y cuando cosecha sale aquel hermoso fruto y usted lo muestra con orgullo y la gente no le va a decir, ay, tremenda mata, mire qué hermosa, ay, vaya, ya, déjeme ir a ver a la mata porque yo voy a ir a glorificar a la mata, a adorar a la mata porque produjo esta. No, el labrador es el que se lleva el elogio. Y si van a dar un premio, ¿a quién se lo dan? Al labrador. ¿Por qué? Porque fue el labrador el que se encargó de cuidar de esa planta para que diese el hermoso fruto que tiene. De manera que el fruto que usted y yo podemos dar, quien ha estado pendiente de que demos el fruto real, es Dios. Usted está en manos del labrador. Usted está en manos del labrador. Él es el que usted tiene que decirle, cámbiame, transfórmame, renuévame, límpiame, para que usted pueda llevar el fruto que está esperando que usted y yo demos. El que se encargó entonces de sembrar la vid es el que también se encarga de hacer las labores de limpieza, las labores de mantenimiento, para que usted y yo podamos dar fruto. Nosotros como pámpano llevemos muchos frutos. Eh, ¿Qué más podemos ver en estos 8 versículos que leímos cuando empezamos? Bueno, voy a profundizar un poquito. Estos elementos que utiliza el Señor Jesucristo para representar esta ilustración, para poder representar a las personas originales en esta ilustración, podemos ver que cada uno tiene una función. El labrador no hace la misma función que la vid. Por lo tanto, no le podemos atribuir a la vid las funciones del labrador. Cambio las palabras. Dios no hace las mismas funciones que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted no puede atribuirle al Señor Jesucristo las funciones que hace Dios. Son separados. Si le asignamos al Señor Jesucristo la función de labrador, entonces esta porción pierde valor, ya no tiene sentido. Si usted agarra a Jesucristo porque usted tiene una idolatría con el Señor Jesucristo y lo quiere poner allá bien alto y lo pone como el labrador, como el Dios verdadero, entonces tiene que quitar esta porción de la Biblia. Jesucristo no es el Padre y nunca lo será. Si asumimos nosotros la función del labrador,
ya no Jesucristo, sino que nosotros asumimos la función del labrador, esto sería peor aún. Nosotros metiendo y sacando, cortando, injertando personas en la vía a nuestro antojo o según nuestro parecer. Esto sería peor. Pero el problema es que así hay mucha gente dentro de la iglesia, que ellos creen que son el labrador. Y esto trae problemas dentro de las iglesias porque no dejamos que el labrador haga lo que él debe hacer. Es triste, es lamentable ver cómo muchas personas le atribuyen al Señor Jesucristo el trabajo que hace Dios como labrador. Como si el Señor Jesucristo el que se encargara de limpiar los pámpanos o de cortar las ramas sin fruto. Y por eso le oran al Señor Jesucristo, le piden al Señor Jesucristo. Discúlpeme, pero el Señor Jesucristo no sustituye a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es y será la vid. Y una vid, por más que quiera, no se convierte en labrador. Del mismo modo, el Señor Jesucristo nunca se convertirá en Dios Padre. Más aún, un labrador jamás y nunca se convertirá en una vid. No existe tal conversión. Un labrador no se va a convertir nunca en una vid. Pero qué triste es escuchar a muchos que se dicen cristianos que creen que sí, que esto es posible, que el labrador se convierte en una vid. Cuando ellos dicen que Dios se convirtió en un hombre, están diciendo que el labrador se convirtió en una vid. Un absurdo total. Un labrador nunca podrá encargarle a la planta que ellas hagan el trabajo del labrador. Del mismo modo, Dios no encargará al Señor Jesucristo que haga el trabajo que a Él le corresponde como Dios eterno. Mire, no basta con entender lo que está escrito en esta porción. Cuando usted lee las parábolas y ve que dice allí que si alguno no lo entiende o no entiende la parábola es porque le falta entendimiento, y entonces por eso le pedimos a Dios que nos dé entendimiento para comprender las parábolas. Del mismo modo, cuando no entendemos cualquier otra porción de la Biblia, nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría para entender esa porción que no entendemos. Pero vamos a encontrar tres clases de personas que, con las cuales no podemos topar, ¿no? Hay quienes no entienden, leen la Biblia y no entienden. Así escuché de alguien decir a alguien que él leía la Biblia, pero él no la entendía, no entendía nada de lo que estaba allí. Bueno, así hay gente que no entiende la palabra de Dios. Con ellos, pues tenemos paciencia porque algún momento Dios puede tratar con su vida para que entiendan la palabra. Hay quienes la entienden, pero entonces no la aplican. Miren, son capaces incluso de repetir con usted todo lo que usted le ha dicho, pero no la aplican. Y el tercer grupo de personas es aquellos que la entienden y la ponen en práctica. La entienden y la ponen en práctica. Si usted dice que entiende que Dios es el labrador, espero que lo entienda, Dios es el labrador. Si usted dice que entiende que Dios es el labrador, pero luego está orándole al Señor Jesucristo que le limpie. Usted entiende, pero no lo aplica. Es igual como si no entendiera. Si usted necesita necesita alguna de las actividades que hace el labrador, entonces
Usted tiene que hablar con el labrador, que le limpie, que le cambie, que le transforme, pero usted no va a hablar con la vid, usted no va a hablar con el Señor Jesucristo, tiene que hablar con el dueño de la vid para que Él haga el trabajo que usted necesita que sea hecho en tu vida. Entienda que no son dos labradores, no son dos labradores. Hay un labrador y hay una vid. Hay un labrador y hay una vid. No hay dos dioses, ni dos personas en Dios. Es un Dios y hay un Hijo de Dios, representados en la ilustración como el labrador y la vid, respectivamente. Hay un Dios y hay un Hijo de Dios, pero no hay dos dioses. Tampoco hay muchas vides, como dice, escuché decir a alguien, cualquiera pudo ser hijo, el Hijo de Dios. No, cualquiera no pudo haber sido el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo. Es una sola vid escogida por el labrador, y esta vid es el Señor Jesucristo. Esto tiene que quedarnos bien claro. Ahora, si no hay dos dioses, ni hay dos labradores, mucho menos hay tres labradores, como dicen algunos otros. Un Dios en tres personas. Eso es aún peor todavía. Hay un solo Dios en la ilustración, ese Dios es el labrador. Y hay una vid en la ilustración, esa vid es el Señor Jesucristo. De naturalezas totalmente diferentes, con funciones totalmente diferentes. Bueno, si entendió lo que hoy le he hablado, permítame decirle que así es nuestro Dios, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, único, una sola persona, no compuesto por dos personas, y es representado en la ilustración como el labrador. Él sigue trabajando, está pendiente de todos y cada uno de nosotros. Se acuerda que somos polvo, aún se acuerda de los que no le conocen, pues dice la Escritura que Él es el que hace que su sol salga sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. El Dios que nos creó pensando en su Hijo Jesucristo, quien eh, hizo nacer de una mujer al Señor Jesucristo, un ser semejante a nosotros, de la misma naturaleza que nosotros, cuando se cumplió el tiempo, para que hiciese la redención de la humanidad y así Dios cumplir su promesa de darnos vida, el verbo de vida, la promesa de vida. Dice la Biblia que fue hecha carne para que vivamos por él. Ese es el Dios de quien somos y a quien servimos, el único Dios inmortal que no tendrá por inocente al culpable, que se encontrará, que se deja encontrar, perdón, que se deja encontrar de los que le buscan, y por eso el Señor Jesucristo no echa fuera a todo aquel que se acerca a él, porque entiende que el Padre es el que se encarga de enviarlo a él. Terminamos con esta porción, San Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. San Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. San Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Dios me les bendiga de una manera especial, que podamos poner en práctica su palabra. Hermano José. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga y le guarde en gran manera. Gracias le damos a Dios por permitir que nos ilustre y nos muestre de esta manera tan didáctica, y gracias a usted